Hola gente de YouTube, bienvenidos a este nuevo video en donde vamos a básicamente a mostrar la segunda parte de nuestro proyecto del módulo SCP-8266 y el sensor de humedad y temperatura de HT11. Mi nombre es Armando Sebanquez, estoy con mi compañero Leider José Martínez, somos estudiantes de la Universidad de La Guajira de la carrera o programa de Ingeniería de Sistemas de la materia Inteligencia Artificial. Bueno chicos, ahora vamos a proseguir en ese orden de ideas a explicar lo que vamos a hacer. Que con el módulo SCP-8266 y el sensor de temperatura de HT11 deben llenar una tabla con unos valores, obviamente el de temperatura y el de humedad. Una vez llenada la tabla deben realizar un algoritmo que prediga cuál es el valor de los cambios de temperatura que hubo durante una hora mientras que el sensor se puso en marcha. El objetivo de nosotros para poder resolver este paradigma o este problema es básicamente tomar el valor máximo y el valor mínimo en un margen de una hora de la tabla y esos valores los vamos a restar y de esa forma vamos a mostrar la variación que hay en ese periodo de tiempo. Ahora vamos a proseguir con la explicación de la parte del algorítmica de Arduino. Tenemos lo siguiente, en donde como podemos ver aquí está la parte de la librería del módulo SCP-8266. Tenemos esta configuración en donde está una red, nombre de una red, la contraseña, la IP, donde una IP estática que le vamos a asignar un puerto, y lo que está aquí viene siendo el WAD2, va a tener 5000 y un tiempo. Bueno, tenemos aquí las librerías para el sensor de humedad y temperatura, en donde va a entrar a esta función que va a tener esto, va a estar conectado a la red N, que va a ser esta, y si esto se cumple, si estos datos se cumplen, va a ser la conexión en donde me va a mostrar esto, va a estar conectado a tal red. Esto que está aquí son periodos de tiempo y va a mostrar esto en el monitor serial, humedad y temperatura, que son los datos que vamos a hallar. Bueno, va a entrar esta otra función que va a contemplar estas dos partes que están aquí, una que viene siendo la humedad, otra la temperatura, y va a tener estas variables en donde va a decir la humedad, va a ser esto, va a guardar en esta variable, me la va a mostrar aquí, exactamente acá, y con este signo que está aquí, el de temperatura, me lo va a mostrar acá el valor y me lo va a guardar en esta variable y lo va a mostrar al lado de esto en este periodo de tiempo. Si esa condición se cumple, simplemente se hace la conexión. Si esa condición no se va a poder conectar de forma óptima, que es lo que está acá. De esta forma le damos como finalización la parte de la aplicación de algoritmo de Arduino. Ahora vamos a ir para la parte de PHP y HTML. Cumple, va a haber un fallo de conexión. Si esto se cumple, se va directamente acá, en donde aquí va a realizar la conexión directamente a la base de datos mediante esto que viene siendo la página de la conexión de PHP, que eso después se lo vamos a explicar. Y esto que está aquí viene siendo algunas variables que vamos a utilizar, que también están contempladas en la tabla de nuestra base de datos. Esto que está aquí viene siendo configuración para que la conexión se haga de forma adecuada, o si va a haber una cerrada de red. Mi nombre es Leider Martínez. Continuando con la explicación del proyecto, tendríamos lo que sería el index, el cual lo tenemos en HTML. Primeramente tenemos un título, el cual se llama menú inicial. Esto sencillamente sería el nombre de la pestaña. Tendríamos lo que sería el CSS, el cual es la edición de la página. Tenemos lo que sería un JPG, el cual vendría siendo el fondo de la página. Tendremos un font, que vendría siendo el tipo de letra. Tendremos lo que sería el menú de monitoreo. Tendremos el cuerpo de la página, el cual nos encontramos tabla de monitoreo, gráfica de monitoreo, comportamiento de temperatura y formulario de usuario. Estos sencillamente son las opciones o link que tendrá la página HTML. Aquí nos encontramos con el formulario de usuario, que en este video no lo vamos a tomar en cuenta. Y más abajo tendríamos la edición o datos personales. Ahora pasamos a la parte gráfica,
de PHP. Primeramente tendremos una parte PHP y otra parte HTML. En la gráfica tendremos una API integrada para el diseño de la gráfica. Primeramente tenemos una conexión a la base de datos en la cual va a capturar los datos de la base de datos llamada lectura de la tabla monitoreo, en la cual va a contener los datos de home, de temperatura y fecha. Ahora pasamos a lo que sería la parte HTML, que tendríamos como título gráfica de datos de temperatura y humedad. Tendríamos también un link para la página. Esto que tenemos aquí en esta parte inferior sería unos screens para la conexión con la API. Tenemos un body en el cual va a contener el fondo para la página HTML. Seguido de eso tenemos un screen de texto en el cual va a tener texto de base de datos de la gráfica, la asignatura que sería inteligencia artificial y la temperatura. Más abajo tendríamos una configuración de la API. Esto que tenemos en esta parte inferior es los datos que va a contener la gráfica, en los cuales lo va a arrojar de forma horizontal. Y esto sería una configuración para la gráfica que nos da la API. Ahora vamos a pasar a lo que sería la tabla de base de datos PHP, en el cual tenemos un código HTML en el cual nos encontramos un font, el cual va a ser el tipo de letra, un body, el cual va a ser el fondo de la página HTML. Tenemos como centrado el título, base de datos. Tenemos unos links con las siguientes opciones: volver al menú y la gráfica. Seguido de eso tendremos lo que sería la realización de la tabla, en el cual primeramente tenemos la conexión con el SAM. Después tenemos la conexión con la base de datos llamada lectura. Tenemos que SQL va a seleccionar la tabla monitoreo. Después tenemos lo que sería consulta, en el cual va a ingresar a la conexión a la tabla SQL, que sería la tabla de monitoreo, para realizar la siguiente tabla, el cual tenemos centrado. La tabla va a tener un borde de 5 y los datos que va a contener, los cuales serían ID, fecha, temperatura y humedad. Tendremos un while o un mientras, que va a entrar a la consulta, el cual va a ingresar los datos de ID, fecha, temperatura y humedad, y que los va a tener de forma centrada. Bueno, continuamos con la parte de comportamiento de PHP, que aquí viene siendo la finalización del ejercicio en la sección de las páginas. Tenemos como primera parte de PHP la conexión con la base de datos, en donde aquí se va a hacer un parámetro para que vaya configurando esa conexión. Tenemos que vamos a capturar esos datos en método get y se va a guardar en hecho. Lo vamos a dividir estas dos partes tenemos estas dos partes que están acá, en donde vamos a tener una selección de un nivel máximo de temperatura, que fue lo que yo expliqué en la parte del comienzo del monitoreo, y una parte mínima de temperatura. De esta forma vamos a realizar un parámetro o una operación de una resta para poder darle
poder resolver el problema que estamos buscando. Esto que está aquí viene siendo una parte de diseño, en donde tenemos que va a mostrar el título del comportamiento de la temperatura, y aquí va a ser la respectiva recta, la resta de lo que viene siendo el rows S, que viene siendo el nivel máximo, y el row, que viene siendo la parte mínima. Mediante ese orden de idea tenemos acá la resta, y va a mostrar esos resultados acá, que va a decir los grados centígrados, y es la variación. Y esto que está aquí viene siendo parte de HTML, que viene siendo diseño también, en donde tenemos un tipo de letra. Tenemos este link que va a mandar a la página principal, y el título de la página que va a decir formulario de usuario. Y esto que está aquí viene siendo el contenido, el tamaño del contenido, cómo se va a mostrar, y el fondo que va a tener. Y de esta forma damos como finalización la explicación de lo que viene siendo HTML y PHP. Ahora vamos a conectar el módulo SCP-8266 al código de Arduino para poder realizar el problema. Bueno, ya estando aquí vamos a proceder a ejecutar o a compilar el programa de Arduino. Esperemos un poco a que vaya detectando los puertos, los respectivos puertos. En este caso va a ser el puerto 18. Va a proceder aquí, como pueden ver, aquí detectó el puerto y va cargando las respectivas configuraciones del Arduino, del programa Arduino. Ahora vamos a proceder a ir al monitor serial, donde vamos a poder ver los parámetros de los datos que lo va a mandar a la base de datos. Entonces ejecutamos el monitor serial. Cuando esté así le pulsamos el botón reset. Bueno, no es necesario, y aquí se está haciendo la conexión, y vamos directamente a lo que viene siendo a nuestro localhost. Proyecto yo lo tengo guardado aquí, proyecto, y miren, como pueden ver aquí están todos. Este es el menú principal, en donde vamos a mostrar la tabla de monitoreo. Como pueden ver, aquí están el ID, la fecha, la temperatura y la humedad que está capturando el sensor de HT11. Y vamos a ir a la parte gráfica directamente. Como pueden ver, aquí también está mostrando la parte gráfica y está capturando también los datos con su respectiva fecha. Y vamos a ir a lo interesante, que viene siendo el comportamiento de la temperatura. Como pueden ver, está en un margen de 1 hora estamos teniendo una variación de 2,6 grados centígrados. Y de esta forma damos como finalizado la segunda parte de nuestro proyecto del módulo SCP-8266 y el sensor de humedad de HT11. Muchas gracias por ver el video.